Cada fin de semana millones de personas levantan el mismo vaso. Gin con tónica, vodka con tónica, un clásico elegante, refrescante, sofisticado. Pero lo que casi nadie sabe es que están bebiendo medicina. No metáfora, no exageración, medicina real. Ese sabor amargo que sientes en la lengua no es decoración, no es moda, no es simple tradición británica. Es el rastro químico de una sustancia que permitió a Europa sobrevivir en los trópicos, conquistar continentes y redibujar el mapa del mundo. Es la molécula que decidió qué ejércitos vivían y cuáles desaparecían antes de disparar un solo tiro. Es la razón por la que África fue llamada durante siglos la tumba del hombre blanco. Y es también la razón por la que hombres fueron encarcelados, golpeados y asesinados por recolectar semillas de un árbol. Hoy tu tónica contiene aproximadamente 83 miligramos de esa sustancia por litro. En el siglo XIX contenía más de 1000. Para alcanzar una dosis terapéutica real, tendrías que beber más de 10 litros de la versión moderna. Lo que sostienes en tu mano no es un cóctel, es un fantasma. Un eco diluido de una medicina tan poderosa que cambió la historia militar, la economía global y el equilibrio de poder entre continentes. Y lo más inquietante no es lo que hizo en el pasado, es por qué dejó de ocupar el centro del sistema médico moderno, a pesar de que nunca dejó de funcionar. La molécula se llama quinina. Y cuando descubras de dónde viene, quién intentó controlarla y cómo fue reemplazada por razones que no siempre fueron científicas, vas a entender que este no es solo un video sobre un árbol, es una historia sobre poder. Si te interesan las historias que casi nadie cuenta, las que conectan naturaleza, guerra y economía, suscríbete ahora y acompáñanos, porque esto apenas es el comienzo. En la siguiente parte, viajaremos a las montañas donde crece el árbol que cambió el destino de los imperios. La historia de la quinina no comienza en Europa, comienza en los Andes. En las montañas de Ecuador, Perú y Bolivia, entre los 1500 y 2700 metros de altitud, crece un árbol discreto llamado Cinchona officinalis, el árbol de la fiebre. Vive en condiciones duras, cambios bruscos de temperatura, humedad constante, niebla espesa y suelos montañosos. Para sobrevivir, desarrolló una defensa química poderosa en su corteza, alcaloides extremadamente amargos, entre ellos la quinina. Mucho antes de que la ciencia la aislara, los pueblos quechua ya utilizaban la corteza para combatir los escalofríos intensos durante las noches frías. No conocían la malaria, solo sabían que funcionaba contra el temblor. Cuando los europeos llegaron en el siglo XVI, trajeron consigo Plasmodium falciparum, el parásito más letal de la malaria. En pocas décadas, la enfermedad se convirtió en una de las principales causas de muerte en regiones tropicales y pantanosas, incluyendo partes de Europa como Italia. En la década de 1630, Roma sufría epidemias recurrentes. Papas y cardenales morían cada verano. Misioneros jesuitas en Perú observaron algo crucial: la corteza que los indígenas usaban contra el frío parecía reducir las fiebres europeas. La llevaron a Europa. En 1631 llegó a Roma y funcionó. Durante casi 200 años nadie entendió el mecanismo. Se molía la corteza, se administraba y las fiebres cedían. Hasta 1820, cuando químicos franceses aislaron finalmente el compuesto activo. Lo llamaron quinina. Y en ese momento, sin que el mundo lo supiera todavía, una barrera biológica que había protegido continentes enteros estaba a punto de desaparecer. En la siguiente parte veremos cómo esta molécula vegetal transformó la supervivencia en los trópicos y cambió el destino de los imperios. Antes de la quinina, los trópicos no eran colonias, eran sentencias de muerte. África Occidental tenía un nombre brutal en los registros europeos del siglo XIX: la tumba del hombre blanco. En algunas regiones, más del 50% de los europeos recién llegados morían durante el primer año. No por guerras, no por hambre, por malaria. Los imperios podían conquistar puertos costeros, pero no podían permanecer tierra adentro.
La fiebre eliminaba soldados más rápido que cualquier ejército. La malaria era una barrera biológica invisible. La quinina rompió esa barrera. Cuando el ejército británico comenzó a usarla de forma regular como profilaxis en India y África, las tasas de mortalidad cayeron drásticamente. En pocas décadas el trópico dejó de ser una trampa mortal. Y eso cambió el equilibrio global. El Imperio Británico consolidó su dominio en India. Los neerlandeses expandieron su control en Indonesia. Los franceses reforzaron su presencia en el norte de África. La quinina no disparaba rifles, pero permitió que los rifles permanecieran allí. Incluso el gin con tónica nació de esa necesidad. Desde principios del siglo XIX, oficiales británicos mezclaban quinina con agua carbonatada y ginebra para soportar el amargor de su dosis diaria obligatoria. No era lujo, era supervivencia. En aquel tiempo la tónica contenía alrededor de 1000 miligramos de quinina por litro. Hoy contiene apenas una fracción. Lo que antes era medicina estratégica, ahora es símbolo histórico. Pero había un problema. Toda esa supervivencia dependía de un solo recurso, que crecía en un solo lugar del planeta. Y Europa no lo controlaba. En la siguiente parte veremos cómo comenzó la guerra silenciosa por las semillas del árbol que sostenía imperios enteros. A finales del siglo XIX, la quinina ya no era solo medicina, era poder estratégico. Cada gramo provenía de los bosques andinos de Perú, Ecuador y Bolivia. No existían plantaciones industriales fuera de Sudamérica. El mundo dependía de árboles silvestres, y eso era un problema. Los gobiernos sudamericanos entendieron el valor de lo que tenían. Prohibieron la exportación de semillas de cinchona. El contrabando podía significar prisión, incluso la muerte. Pero las potencias europeas no podían sostener imperios dependiendo de un recurso que no controlaban. Así comenzó una guerra sin ejércitos. Expediciones científicas financiadas por gobiernos recorrieron los Andes buscando semillas viables. Muchos intentos fracasaron. Las semillas perdían potencia, las variedades eran débiles, la concentración de quinina insuficiente. Hasta que apareció un nombre casi olvidado, Manuel Incra Mamani. Mamani era un guía boliviano con conocimiento profundo del bosque. Podía identificar múltiples variedades de cinchona a simple vista. En 1865 encontró algo extraordinario. Un árbol con una concentración de aproximadamente 13% de quinina, 3 veces más que las variedades comunes. Era una ventaja biológica inmensa. Recolectó semillas. Fueron vendidas a los neerlandeses y enviadas a Java. Mamani intentó recolectar más. En 1871 fue arrestado acusado de colaborar con extranjeros para extraer el recurso más valioso del país. Fue golpeado, encarcelado y murió en prisión. Mientras tanto, las semillas que él identificó estaban creciendo en suelo colonial. Y lo que surgiría allí no sería solo una plantación, sería un monopolio global. En la siguiente parte, veremos cómo esas semillas transformaron una isla en el centro farmacéutico del mundo, y cómo casi todo el planeta terminó dependiendo de un solo punto de producción. Las semillas que salieron de los Andes no fueron plantadas al azar. En Java, los neerlandeses estudiaron cada variable: altitud, humedad, temperatura, composición del suelo. Encontraron regiones montañosas casi perfectas para la cinchona. Pero el verdadero avance no fue geográfico, fue técnico. Descubrieron que al cortar el árbol cerca de la base, una práctica conocida como coppicing, el rebrote producía corteza con concentraciones aún mayores de alcaloides. El árbol no solo era cultivable, era renovable. La producción dejó de depender de bosques silvestres. Ahora podía controlarse científicamente. En pocas décadas, Java se transformó en el centro mundial de la quinina. Miles de hectáreas fueron plantadas con descendientes del árbol de alta concentración identificado en Bolivia. El rendimiento aumentó, la pureza mejoró, los costos se optimizaron. En 1918, los neerlandeses consolidaron su dominio creando el Quina Bureau. No era simplemente una oficina administrativa, era un cartel.
Controlaba la producción global, establecía precios, regulaba exportaciones, mantenía artificialmente el equilibrio entre oferta y demanda. Cualquier competidor potencial quedaba fuera del mercado. India británica intentó competir. Fracasó. Ceilán intentó producir su propia quinina. Fracasó. Argelia francesa buscó alternativas. Fracasó. Para 1939 aproximadamente, el 97% de la quinina mundial provenía de Java. Un solo territorio abastecía al planeta. Durante décadas, ese monopolio sostuvo la expansión colonial y la medicina tropical. Pero también creó una fragilidad enorme. Cuando todo depende de un único punto de producción, ese punto se convierte en objetivo estratégico. Y en 1942, esa fragilidad quedó expuesta. Japón invadió Java. En cuestión de semanas, el suministro mundial de quinina colapsó. La medicina que había permitido sobrevivir en los trópicos desapareció del arsenal aliado. Y por primera vez en casi un siglo, el mundo volvió a enfrentar la misma pregunta. ¿Puede la ciencia reemplazar a la naturaleza? En la siguiente parte, veremos cómo la guerra aceleró la búsqueda de una alternativa sintética y cómo esa decisión cambiaría el futuro de la medicina para siempre. Cuando Japón tomó Java en 1942, el mundo perdió casi de la noche a la mañana el acceso a la mayor parte de la quinina. Para los aliados, esto no era un problema comercial, era un problema militar. En el Pacífico, miles de soldados comenzaron a enfermar de malaria. En algunas campañas, la enfermedad incapacitó más tropas que el combate directo. La fiebre paralizaba divisiones enteras. La dependencia de un árbol se había convertido en una vulnerabilidad estratégica. La solución tenía que ser industrial. Tenía que fabricarse en laboratorio, a gran escala, sin depender de selvas ni colonias. Pero sintetizar quinina era extraordinariamente complejo. Su estructura química, llena de anillos y enlaces específicos, había frustrado intentos durante décadas. Entonces la industria tomó otro camino. En 1934, científicos alemanes de Bayer habían desarrollado un compuesto relacionado a la cloroquina. No era idéntica a la quinina, pero actuaba sobre el mismo parásito. Después de la guerra, la cloroquina fue adoptada masivamente. Era más barata, más fácil de producir, patentable. Durante los años 40 y 50, parecía el triunfo definitivo de la química moderna sobre la naturaleza. La malaria comenzó a retroceder en múltiples regiones. Programas globales de erradicación se lanzaron con optimismo. Pero la biología no se rinde fácilmente. En 1957, aparecieron los primeros casos documentados de resistencia a la cloroquina en el sudeste asiático. En la década de 1960, las cepas resistentes ya se habían extendido por África y América Latina. El parásito había mutado. Cambios en proteínas transportadoras dentro de sus células reducían la eficacia del fármaco. La historia se repitió. Se introdujo mefloquina, resistencia en pocos años. Se introdujo atovaquona, resistencia rápidamente documentada en algunas zonas. Más tarde, las terapias basadas en artemisinina se convirtieron en el nuevo estándar global. Y aunque han salvado millones de vidas, ya existen señales preocupantes de resistencia parcial en ciertas regiones. El patrón es constante éxito inicial, adaptación del parásito, pérdida de eficacia. Mientras tanto, la quinina, la molécula original del árbol andino, nunca desarrolló una resistencia global masiva comparable a la de muchos sintéticos. No es perfecta, puede tener efectos secundarios, pero sigue siendo eficaz en casos graves, especialmente cuando otros tratamientos fallan. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si la molécula natural seguía funcionando, ¿por qué el sistema médico global decidió apartarla del centro? En la siguiente parte veremos cómo la respuesta no fue puramente científica, fue económica. Si la quinina seguía funcionando, ¿por qué dejó de ser el centro del tratamiento global? La respuesta no está en el laboratorio, está en el modelo de negocio. Un árbol no puede patentarse fácilmente. Una molécula natural tiene márgenes limitados. Cualquiera con tierra adecuada y conocimiento técnico puede cultivarla.
Un fármaco sintético, en cambio, sí puede patentarse, puede monopolizarse legalmente, puede generar exclusividad y precios controlados. Cada nuevo medicamento ofrece una ventana de rentabilidad antes de que aparezca la resistencia. Luego se desarrolla otro y otro. El ciclo continúa. Desde el punto de vista financiero es más predecible que depender de cultivos distribuidos en montañas tropicales. Mientras tanto, la infraestructura global de producción de cinchona se fue abandonando. Las plantaciones de Java desaparecieron. El conocimiento técnico quedó archivado, no porque el árbol dejara de funcionar, sino porque dejó de encajar. Hoy, el mercado global de medicamentos contra la malaria mueve miles de millones de dólares al año. Y aunque la quinina todavía se utiliza en casos graves, ya no ocupa el lugar estratégico que tuvo durante siglos. Y eso nos lleva al punto más inquietante de esta historia. Porque si el árbol aún puede crecer, si el compuesto aún funciona, entonces la pregunta no es si la naturaleza puede ofrecer soluciones. La pregunta es, ¿qué más hemos dejado atrás porque no era lo suficientemente rentable? En la siguiente parte volveremos al presente y verás por qué el amargor en tu vaso no es solo sabor, es memoria. Hoy la malaria sigue matando a cientos de miles de personas cada año, principalmente niños en África subsahariana. El mundo depende de terapias modernas que una y otra vez enfrentan el mismo problema: resistencia. Mientras tanto, la molécula que sostuvo imperios durante siglos sigue existiendo. La cinchona no desapareció. La quinina no dejó de funcionar. Simplemente dejó de ser prioridad. Tu agua tónica contiene apenas una fracción simbólica de lo que antes era una dosis real. Aproximadamente 83 miligramos por litro. Solo suficiente para el sabor. No suficiente para curar. Ese amargor no es moda. Es el recuerdo diluido de una medicina que cambió la historia del mundo. Una sustancia que provocó espionaje, monopolios y guerras estratégicas. Y que hoy sobrevive, convertida en cóctel. La próxima vez que levantes un gin con tónica, piensa en esto. No estás bebiendo solo una bebida clásica. Estás probando el eco de un árbol que una vez decidió el destino de imperios. Y tal vez la pregunta no sea qué perdió la medicina moderna, sino qué más hemos olvidado sin darnos cuenta. La historia de la quinina no es solo la historia de un árbol. Es la historia de cómo la biología, la guerra y la economía se entrelazan. Un compuesto vegetal permitió la expansión colonial. Luego fue monopolizado. Después fue reemplazado por versiones sintéticas más rentables. Y finalmente quedó reducido a sabor. Pero la naturaleza no dejó de ofrecerlo. Simplemente dejamos de mirarla como prioridad estratégica. Hoy sabemos más que nunca sobre genética, farmacología y resistencia microbiana. Sabemos que ningún fármaco es eterno. Sabemos que los parásitos evolucionan. Sabemos que cada solución química crea una presión selectiva. Y aún así, seguimos repitiendo el mismo ciclo. Innovación, éxito, resistencia, reemplazo. Mientras tanto, en las montañas donde comenzó esta historia, el árbol sigue creciendo bajo la niebla. La cinchona no entiende de patentes, no entiende de mercados, no entiende de monopolios. Solo produce su defensa química como lo ha hecho durante siglos. La verdadera pregunta no es si la quinina es perfecta. La pregunta es por qué un recurso natural que demostró eficacia durante más de 400 años fue relegado cuando el modelo económico cambió. Tal vez la historia de la quinina no trata solo sobre malaria. Tal vez trata sobre cómo decidimos qué conocimiento preservar y cuál dejar en el olvido. Si historias como esta te interesan, historias donde la ciencia, el poder y la naturaleza chocan, suscríbete y acompáñanos, porque esta no es solo una historia del pasado. Es una advertencia sobre el futuro. Esta es la bóveda perdida de la naturaleza, y aún quedan muchas puertas por abrir. La próxima vez que pidas un gin con tónica, no lo mires igual. Observa el color. Siente el amargor. Piensa en lo que realmente estás probando. No es solo una bebida clásica. Es el rastro diluido de una medicina que sostuvo imperios, salvó millones de vidas
y cambió el equilibrio del mundo. Un árbol en las montañas, un monopolio en una isla, una guerra global, un laboratorio, un mercado. Todo eso en un sorbo. La quinina sigue existiendo. El árbol sigue creciendo. Lo que cambió no fue su eficacia, fue nuestra prioridad. Y quizá la verdadera pregunta no es qué hizo esta molécula en el pasado, sino qué estamos dejando atrás hoy sin darnos cuenta. El amargor permanece. La memoria también.